Buenos días, mi nombre es Héctor Escala, integrante del equipo número 3 de la Cátedra de Delitos contra la Propiedad. Vamos a dilucidar sobre los delitos contra la fe pública, tipificados en el título 6 del Código Penal venezolano, donde el capítulo 1 refiere a la falsificación de monedas o títulos de crédito público, el cual está a cargo de la señorita García Emilce. El capítulo 2 trata sobre la falsificación de sellos, timbres públicos y marcas, y está a cargo de la señorita García Joanny. El capítulo número 3 se refiere a la falsedad en actos y documentos, el cual estaré explicando más adelante, y el capítulo número 4 se refiere a la falsedad en pasaportes, licencias, certificados y otros actos semejantes que estará explicando el ciudadano Gutiérrez Darío. La falsificación de la moneda se puede ver desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de facto o de primer grado y desde el punto de vista de post facto o de segundo grado. Desde el punto de vista del primer grado, está relacionada con la fabricación y alteración de la moneda. El artículo 299 del Código Penal establece que el que altere la moneda legal por medio de cualquier procedimiento será castigado con prisión de 6 a 3 meses. Y el artículo 298 estipula que si el valor legal o comercial representado por las monedas falsificadas es de mucha importancia, la pena será de 5 a 10 años de presidio. En cuanto a la falsificación de la moneda post facto, se establece en el artículo 298, en su numeral tercero, lo siguiente: el que de concierto con algunos que hubiera ejecutado o contribuido a ejecutar la falsificación o alteración de la moneda, la haya introducido en la República o puesta en circulación de cualquier manera, será castigado con presidio de 4 a 8 años. Es decir, hace referencia a la introducción en la República de la moneda falsificada. ¿Cuál es el dilema en relación a la considerado como delito o no la falsificación de la moneda? La Ley de Banco Central 2001 eliminó por completo el tipo penal de circulación de monedas falsificadas o alteradas. En esta ley, en su disposición derogatoria, establece que queda derogado la Ley del Banco Central de Venezuela del 4 de diciembre de 1992, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, número 35.606, así como todas las normas contrarias a la presente ley. Se incluía que a partir del 2001, todo aquel que detentara, distribuyera o circulara dinero alterado o falsificado no cometía una conducta penalmente relevante, pues el legislador había dispuesto la despenalización absoluta del delito de circulación de la moneda falsificada o alterada. Ninguna de las reformas a posteriori, como la del 2002, 2005, 2009 y 2010, tipificó nuevamente el delito de circulación de la moneda falsificada o alterada. No obstante, es necesario aclarar que en materia de falsificación de monedas se debe tener presente la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. La Ley de Banco Central 2001 eliminó por completo el tipo penal de circulación de monedas falsificadas o alteradas. En esta ley, en su disposición derogatoria, establece que queda derogado la Ley del Banco Central de Venezuela del 4 de diciembre de 1992, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, número 35.606, así como todas las normas contrarias a la presente ley. Se incluía que a partir del 2001, todo aquel que detentara, distribuyera o circulara dinero alterado o falsificado no cometía una conducta penalmente relevante, pues el legislador había dispuesto la despenalización absoluta del delito de circulación de la moneda falsificada o alterada. Ninguna de las reformas a posteriori, como la del 2002, 2005, 2009 y 2010, tipificó nuevamente el delito de circulación de la moneda falsificada o alterada. No obstante, es necesario aclarar que en materia de falsificación de monedas se debe tener presente la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Falsificación de sellos, timbres públicos y marcas.
Consiste en falsificar sellos oficiales, papel sellado, estampillas de correo o timbres fiscales, cuya emisión esté reservada a la autoridad del gobierno. Está tipificado desde el artículo 305 hasta el 315 del Código Penal venezolano, el cual penaliza en su artículo 305 la falsificación de sellos nacionales para autenticar los actos del gobierno, con una prisión de 18 meses a 3 años. El artículo 306 indica la falsificación de sellos de autoridades nacionales, estatales y municipales, así como la de instituciones públicas, con una pena de prisión de 3 a 12 meses. El artículo 307 nos habla sobre la falsificación de timbres, punzones o marcas destinadas a autenticar un acto público con una pena de 6 a 30 meses. El artículo 308 nos indica la falsificación de moldes de los sellos, tanto nacionales como municipales, estatales, y una prisión de 3 a 18 meses, y en el caso de instituciones públicas la pena sería de 3 a 6 meses. El artículo 309 nos indica la falsificación del papel sellado, estampilla y timbres fiscales, con una pena de prisión de 6 a 30 meses. Y el artículo 310, que habla sobre la falsificación de los sellos nacionales y sellos de instituciones, con prisión de 3 a 15 meses. El artículo 311 nos habla sobre el uso del papel sellado falsificado con una pena de prisión de 3 a 15 meses. El artículo 312 habla sobre la retención de los sellos y timbres fiscales falsos o usar estos verdaderos en beneficio propio o en perjuicio de terceros. Y esto tiene una pena de 15 días a 12 meses. Sin embargo, el artículo 313 tiene una atenuante, y es que quien use estos timbres se le será reducido la pena de 1/3 a la mitad. El artículo 315 nos habla de borrar los timbres fiscales o las marcas que indican que ya estos han sido usados, y esto tiene una pena de arresto de 5 a 45 días. Falsedad en actos y documentos. El Código Penal venezolano vigente penaliza los fraudes que se realicen tanto a los documentos públicos como privados. Podemos mencionar como documentos públicos algunos, tales como el acta de matrimonio, de defunción, nacimiento, la fe de vida, el acta de divorcio, licencia de conducir, cédula de identidad, constancia militar y certificado de estudio, entre otros. Existen 3 artículos que están destinados a los funcionarios públicos, ya que ellos son los que tienen que dar fe de que los documentos y los actos son auténticos. Estos son el 316, el 317 y el 318. El 316 habla de la falsificación de acto o la alteración de un acto verdadero, el cual puede perjudicar al público en general o a particulares. Y la sanción es de 3 a 6 años de presidio y tiene un agravante de 4 a 7 años y medio si estos actos son los que merecen fe pública por disposiciones de la ley. El artículo 317 nos indica la atestación, cuando un funcionario público atesta como cierto un acto que no ha sucedido y lo pasa como verdadero. En este caso, la sanción es la misma establecida en el artículo 316. Y el artículo 318 nos indica la simulación de copia en algún acto público y que haya sido expedido de forma legal. Será juzgado con una prisión de 18 meses a 5 años. Y si son de esos actos que merecen fe pública hasta la impugnación, entonces la pena no podrá ser menor de 30 meses. El Código Penal dirige algunos artículos a los particulares. Por ejemplo, el artículo 319 habla sobre la falsificación y alteración de copia de acto, y la sanción es prisión de 6 a 12 años. El artículo 320 no habla sobre las personas que atesten ante un funcionario público su identidad y la de terceros, y esto equivale a una prisión de 3 a 9 meses. El artículo 322 habla sobre el uso o aprovechamiento de un acto falso para hacerlo pasar como verdadero, y las penas son las mismas de los artículos 319 y 321 cuando se refiere a un acto privado. El artículo 323 es para probar hechos verdaderos, aun si la persona no ha participado en la falsificación, y la sanción es prisión de 3 a 12 meses. El artículo 324 nos indica que las personas que destruyan algún acto o copia de estos actos que lo sustituyen, entonces serán sancionados con las penas que están establecidas en los artículos 316, 319, 320 y 321. Ejemplo serían las personas
que falsifican los certificados médicos para conducir y algunos que también poseen dos identidades porque mantienen cédulas de identidad falsas con nombre distinto. El artículo 321 del Código Penal indica sobre la falsificación o alteración de escritura, carta u otro género de papeles de carácter privado. Es decir, que este artículo va dirigido a los documentos de tipo privado, tomando como ejemplo un pagaré, un contrato de arrendamiento, cheques, diplomas y correspondencia, entre otros. Estipula también que la sanción sería prisión de 6 a 18 meses para el individuo que realizara la falsificación o alteración de estos documentos que podría generar malestar o perjuicio a particulares o al público en general. Falsedad de pasaportes, licencias, certificación y otros semejantes. Tipificado en el Código Penal venezolano. Artículo 326. Será penado con prisión de 15 días a 9 meses el que haya falsificado licencias, pasaportes, itinerarios o permisos de residencia. El que de alguna manera haya alterado documentos originariamente verdaderos de la clase de los indicados en el número anterior con el objeto de atribuirles o referirlos a personas, tiempos o lugares diferentes de los expresados, o falsamente hiciere aparecer ejecutadas o cumplidas las condiciones requeridas para la validez y eficacia de los mismos documentos. El que haya hecho uso de las licencias, itinerarios, pasaportes o permisos de residencia falsificados o alterados o los haya dado a un tercero con el mismo objeto. Las acciones contempladas en el reinserto dispositivo legal consisten en falsificar las licencias, pasaportes, itinerarios o los permisos de residencia, alterar los documentos verdaderos de las especies mencionadas, usar los documentos de las especies indicadas, ya falsificadas o alteradas, facilitarlos a otros para que los usen. Sujeto activo puede ser cualquiera, inclusive los funcionarios públicos, si bien el carácter de tales es circunstancia agravante. Artículo 327. El que haciéndose de licencias, pasaportes, itinerarios o permisos de residencia le atribuyere a estos documentos un falso nombre o apellido o una falsa calidad, y también el que con su testimonio haya contribuido a que se den así alterados los documentos dichos, será castigado con prisión de 15 días a 3 meses. Artículo 328. El funcionario público que, en ejercicio de ministerio, haya cometido alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes o de alguna manera hubiera cooperado a su perpetración, será penado con prisión de 3 a 18 meses. Artículo 329. El que obligado por la ley a tener registros especiales sujetos a la inspección de los funcionarios de policía o darles noticias o informes relativos a sus propias operaciones industriales o profesionales, haya escrito o dejado escribir en los primeros o en los segundos indicaciones o datos falsos. Estos serán castigados con arresto desde 1 hasta 3 meses o una multa de 25 unidades tributarias a 250 unidades tributarias. Artículo 330. Todo médico, cirujano o empleado de sanidad que por favor haya dado una falsa certificación destinada a hacer fe ante la autoridad será castigado con arresto hasta por 15 días o multa de 50 unidades tributarias a 250 unidades tributarias. Al que hubiera hecho uso de la falsa certificación se le aplicará la misma pena. Si por causa de la falta certificación se ha admitido o mantenido en un asilo de enajenados a alguna persona en su cabal juicio o si resulta algún otro mal importante, la pena será de arresto de 3 a 18 meses. Muchas gracias.